Muy buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. 30 minutos de programa dedicados a inmigración, todo lo relacionado con inmigración, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que podemos esperar, cómo le puede impactar un caso de inmigración con todo lo que está sucediendo como la pandemia, los cambios de la administración, en fin. Para eso tenemos a la abogada Carolina Antonini que estará con nosotros esta mañana. Muy buenos días, abogada, ¿cómo está? Buenos días, Gina, encantada de estar contigo otra vez y compartir este tiempo el domingo para, por supuesto, hablar de nuestro tema favorito. Con una experta como usted me parece perfecta, abogada. Por favor, denos su número de teléfono, la información de su oficina para las personas que quieran hacer una cita con usted. Encantada, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Puedes visitarme en mi página web, la cual es www.hablandoconcarolina.com. Puedes también hacer cita para venir a mi oficina. Hay que hacer cita por el COVID, por supuesto, pero puedes llamar a hacer cita. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, enfrente de la Asociación Norteamericana, y quiero informarles a todos quienes han venido para acá previamente que yo estaba en el piso número 8, pero mi oficina se ha mudado al piso número 5. Esto va a estar muy bien deletreado en el edificio cuando uno entra, pero nada más para mis clientes y las personas que me han visto antes, ya no hay que tomar 2 elevadores para verme a mí, nada más uno. Fantástico, abogada. Así que ya lo sabe, si quiere ver a la abogada Carolina Antonini, ya no tiene que tomar 2 elevadores. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la naturalización. Muchas personas han decidido tomar ese paso de naturalizarse. Obviamente este proceso tiene diferentes pasos y el paso que vamos a hablar ahora es el de la entrevista de naturalización. ¿Qué es lo que debe hacer la persona? ¿Qué debe llevar? ¿Qué no debe decir? ¿Qué debe saber? Bueno, en fin, todo eso es lo que vamos a preguntarle el día de hoy para estar más informados, abogada. ¿Qué documentos hay que llevar a la entrevista? Entonces, cuando una persona es llamada a una entrevista de naturalización, Inmigración automáticamente le incluye en esa entrevista una lista de documentos. Esta es una lista de documentos que le envía a todo el mundo. Entonces la persona que va a su entrevista tiene que estar consciente de asegurarse de tener todos los documentos que están en esa lista, pero pueden haber documentos de su caso individual que la persona tiene que llevar que a lo mejor no están en esa lista. Entonces, por ejemplo, todo el mundo tiene que llevar la tarjeta de residencia o estampa de residencia para comprobar que es residente legal. Sí. Todo el mundo tiene que llevar una identificación o licencia del estado donde vive, porque tiene que establecer que ha vivido en esa jurisdicción por más de 3 meses, y eso tiene que ver con darle poder a inmigración a naturalizar a la persona en esa oficina que queda en esa jurisdicción. Todo el mundo tiene que llevar sus pasaportes, no el último pasaporte que tiene, Ajá. sino cualquier pasaporte que ha tenido, incluyendo esos los cuales están expirados. Todos tienen que llevar su acta de nacimiento, acta de matrimonio o divorcio o difunción de cualquier matrimonio que haya tenido. Se le recomienda también llevar acta de nacimiento de todos sus hijos, hayan nacido aquí o no. A los hombres se les recomienda llevar comprobante de que se registraron para el servicio selectivo, el cual es un requisito para hombres de la edad de 18 a 26. A las personas que hayan tenido cualquier arresto en su pasado, tienen que, porque si no lo llevan no lo van a aprobar, tienen que llevar copias certificadas de cada corte donde su caso penal fue adjudicado, y esa copia certificada tiene que incluir la acusación, la disposición y comprobante de si la persona tuvo que hacer probatorio, pagar multa, comprobante de eso. También las personas tienen que llevar copias certificadas o cartas de cada corte de donde tienen tickets, violaciones de manejo, infracciones, donde la corte verifica que todos esos tickets fueron pagados. Si la persona se está naturalizando como esposa o esposo de un ciudadano, tiene que llevar evidencia de que todavía vive con el ciudadano o la ciudadana
y en buena fe, en el mismo lugar y que tienen una unión matrimonial buena. Y esto es muy importante, Gina. El hecho de que tú todavía estás casado con la persona no te permite a ti el privilegio de hacerte ciudadano de la manera más rápida que se le hace a las personas que están casadas con ciudadanos. El requisito es no solamente todavía estar casado, pero vivir con esa persona, porque si ya te estás separado, no puedes hacer esa ciudadanía. También hay personas que tienen que llevar, o les recomiendo a las personas que lleven comprobante de su trabajo y sus últimos 5 o 3, depende de qué categoría están arreglando, comprobante de que hicieron sus impuestos, si tenían una obligación de hacer los impuestos. Y esto es muy importante. Ya no es permitido llevar la copia que te da tu preparador de impuestos. Ahora tienes que ir al internet, del website del IRS, los transcriptos, para comprobar de que no solamente los hiciste, sino que también se los mandaste al IRS. Exacto, ok, muy bien. Y eso, pues, eso es muy sencillo también de hacer. Abogada, ¿se puede llevar intérprete a esta entrevista? Entonces, normalmente tú puedes llevar contigo al edificio las personas que te permitan dejar entrar, pero una vez que te llaman a tu entrevista, tú tienes que entrar sin familiares, porque la entrevista es tuya. Hay una excepción de eso. Las personas que están haciendo la ciudadanía por medio de un matrimonio con ciudadano, tienen que llevar sus esposos o esposas, quienes pueden ser llamados a la entrevista, o sea, que entrar al cuarto con ellos a cierto punto de la entrevista. Fuera de eso, un familiar, como en manera de familiar, no puede entrar a la entrevista. Para un grupo pequeño de personas, pueden llevar intérprete. Cuando una persona ha sido residente permanente por más de 20 años y tiene 50 años de edad, o ha sido residente permanente por más de 15 años y tiene 55 años de edad o más, esa persona es elegible para hacer su entrevista y su examen de ciudadanía en su lengua nativa. Entonces, por ejemplo, si tú aplicas y tienes 21 años de ser residente y 51 años de edad, cuando tú vas a tu entrevista, tú puedes traer una persona que te traduzca a ti de inglés a español y español a inglés, porque está bajo esa pequeña excepción. Más nadie puede llevar un intérprete. Solamente las personas que caen en la excepción por tener suficientes años de residente y suficientes años físicos en los Estados Unidos de edad. Abogada, esta entrevista es 100% en inglés, ¿verdad? Es en inglés, aunque la persona caiga bajo la excepción de español, por ejemplo, porque es mayor de edad y lleva muchos años de residente. El oficial todavía va a conducir la entrevista en español, en inglés. Y la persona va a tener un intérprete quien va a jurar ser un intérprete fiel, profesional, etcétera, y quien vaya a traducir. Pero las entrevistas se hacen en inglés. Ahora, para ser intérprete en esta entrevista, una persona puede llevar un familiar mayor de 18 años. Yo honestamente no aconsejo que las personas lleven un familiar, porque esta es una entrevista extremadamente importante. Se debe contratar a un profesional, a un intérprete profesional. Ese es un dinero que vale la pena tanto. De buscar una persona que es un intérprete que está aprobado por las Cortes de los Estados Unidos o por la o por la Organización de Intérpretes en Georgia, y que vaya a hacer un trabajo bueno y completo. Muchos casos, yo creo que te he dicho a ti antes, Gina, se pierden porque hubo una mala interpretación. Abogada, entiendo que hay personas que son exentas de hacer su examen en inglés, ¿verdad? Porque tienen mucho tiempo aquí o son mayores de edad, pero en su experiencia, toda la gente que no está exenta, que no está en este grupo y se ha naturalizado, ¿todos hablaban inglés? Ok, entonces esta es una muy buena pregunta, Gina, porque yo he tenido clientes que deberían o querían hacerse ciudadanos, pero no lo hicieron porque temían no tener suficiente inglés. Entonces, el inglés que se tiene que tener no es un inglés perfecto. Uno va a tener que contestar las preguntas que le haga el oficial, que son preguntas normalmente que se encuentran en la aplicación que uno llena.
va a tener que contestar las preguntas de gobierno, va a tener que poder escribir una oración y leer una oración. Acerca de la escritura y la lectura, la persona no tiene que saber escribir todo. El gobierno provee para una guía de estudios, donde te puedes aprender las palabras que te van a preguntar para escribir y las palabras que te van a preguntar para leer. Y si te aprendes a leer las palabras que están limitadas a esa guía y a escribir las palabras que están limitadas a esa guía, tú puedes pasar el examen. Okay. Acerca del inglés, si tú tienes un inglés funcional, puedes entender preguntas fáciles. Tú puedes hacer esto, porque tú no tienes que ser experta en inglés. Lo que sí tienes que hacer es familiarizarte mucho con la aplicación, porque hay muchas palabras en la aplicación que no son palabras de uso diario. Por ejemplo, explosivos, terrorismo, tráfico de drogas. O sea, esto no son parte del vernacular de todas las personas todos los días. Claro. Pero fuera de familiarizarte con lo que significa esas palabras y saber contestarlas, el hecho de que tengas un acento fuerte o que tu inglés sea limitado o que tengas que hablarlo lentamente no es un impedimento. El inglés tiene que ser a cierto nivel, pero no completo. Muy bien, y para estos casos de naturalización, ¿es importante tener un abogado o uno puede hacerlo solo? Entonces, el tener un abogado es decisión de cada persona. Hay personas que pueden hacer esto solos, pero hay muchas personas que no. Entonces, definitivamente, yo recomiendo a las personas que van a hacer cualquier cosa con inmigración que tengan abogado. ¿Por qué? Porque inmigración es uno de esos temas que si te va mal, te afecta, te impacta todos los otros ámbitos de tu vida. Pero vamos a decir que tú eres una persona que has tenido arresto previo o proceso de deportación previo, o antes de que te dieran la residencia hubo complicaciones, o en el proceso de la residencia hubo complicaciones, o recibiste la residencia como esposa de ciudadano y te divorciaste, o cualquier cosa que es fuera de lo común, definitivamente tú necesitas un abogado. Estás loco si tú no buscas un abogado. Ahora, hay también otro grupo de personas que tienen un caso completamente limpio y claro y que normalmente no necesitarían un abogado, pero que benefician de tener un abogado porque, vamos a ser honestos, no todos los oficiales de inmigración son simpáticos, muchos son antipáticos. No es personal, pero es su personalidad. Hay muchos que a lo mejor están cansados o que son soberbios o lo que sea, y yo he tenido casos de personas con casos de ciudadanía completamente limpios, sin problema, quienes fueron en la entrevista solas y el oficial utilizó esa oportunidad de que tenía la persona sola para intimidarla y la persona no pudo pasar su examen, no pudo entenderle porque él se puso todo nervioso. Y tú y yo sabemos que todo el mundo se porta mejor cuando tú tienes tu abogado al lado tuyo. Ah, claro que sí. Por Entonces, supuesto. Aún sea nada más con el propósito de ser un perro de guardia, ¿verdad? Así es. Con cara de perro guardia. Vale la pena tener a una persona como mí al lado tuyo, tener tu abogado presente, aún así tú tienes un caso limpio. Claro, hay un grupo de personas que no tienen ningún problema, no tienen arrestos, nada, y que tienen un lenguaje muy bueno y se sienten afirmados y aportados con derechos y que pueden manejarse bien y no necesitan hacer el gasto. Hablando de los abogados, ¿uno se puede preparar con un abogado? Por ejemplo, mi entrevista, ¿me puedo preparar con usted para ver si lo puedo hacer mucho mejor que no ir tan preparado? Tú sabes, yo no entiendo una persona que vaya a una entrevista de inmigración o a una corte a hacer su caso final y antes de ir no se prepara. No entiendo eso. Sí. Nosotros en mi oficina preparamos a todos nuestros clientes antes de ir a sus entrevistas donde se va a decidir su naturalización o donde se va a decidir su residencia y antes de ir a su corte final. ¿Por qué? Porque cuando uno se prepara y un abogado le explica a uno qué va a pasar, qué viene primero, qué después, qué preguntas, cómo contestarlas, cómo vestirse, a qué tenerle cuidado, a qué no tenerle cuidado, uno puede llegar allá mucho más confidente que si tú llegas sin saber ni siquiera dónde vas a estacionarte.
Es increíble para mí. Yo sé que hay abogados que no preparan a sus clientes y yo sé que hay personas que no toman el tiempo de buscar un abogado para ser preparados para su ciudadanía. Y honestamente para mí es increíble que uno vaya a una cita tan importante sin primero prepararse. Es como ir a un examen final sin estudiar. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini acerca de la entrevista de naturalización. Abogada, si una persona ya está en este proceso y ya está lista para la entrevista, pero resulta que es arrestado, ¿qué pasa? Bueno, una persona que es arrestada mientras tiene una aplicación de naturalización pendiente, normalmente no va a ser aprobado hasta que ese caso penal sea cerrado. Entonces vamos a decir que tú te llega tu entrevista y tú tienes un caso pendiente. Vas a tener que explicar que tú tienes un caso pendiente y quizás hasta retirar la aplicación o quizás pedir más tiempo para demostrar que el caso es terminado. Absolutamente bajo estas circunstancias tú necesitas un abogado. Porque si tú tienes un caso penal pendiente y tú no arreglas ese caso apropiadamente, puedes terminar, en vez de naturalizado, puesto en proceso de deportación. Pero vamos a decir que el cargo penal que la persona tiene pendiente no es algo a la cual la persona va a ser deportada, pero sí es algo lo cual puede ser considerado en naturalización, como por ejemplo un DUI, un manejar borracho. Inmigración no va a aprobar el caso de una persona que tiene un caso de DUI abierto sin primero ver que haya terminado, completado todo o los cargos hayan sido tirados, etcétera. Muchas veces en ese tipo de situación se pide continuación, se pide más tiempo, pero últimamente porque los cargos penales algunas veces toman mucho tiempo para proseguir por una corte penal. Algunas veces hasta se tiene que retirar la aplicación y decir que se va a aplicar de nuevo una vez que la persona haya terminado todo este proceso. De nuevo, el ser arrestado impacta la ciudadanía, impacta la elegibilidad para ser ciudadano, pero también puede hasta causar que pierdas la residencia. Entonces, si tú eres arrestado en cualquier momento del proceso de la ciudadanía y no tienes un abogado, tú absolutamente tienes que contratar un abogado. Abogada, y en el caso de que la persona ya haya ido a la entrevista y la haya pasado, pero no ha ido al juramento todavía y es arrestada, ¿qué pasa en ese caso? Esta es súper buena pregunta. Cuando tú vas a tu juramento, Gina, inmigración te da un papel, el cual tú tienes que leer y jurar que es cierto todo lo que te escribes. Una de las primeras cosas que hace pregunta es si tú has sido arrestado. Y déjame decirte qué pasa cuando las personas firman ese papel, dicen que no fueron arrestados después de la entrevista y juran la ciudadanía. Esas personas, aunque el arresto que tengan quizás fue una tontería que no les hubiera impactado, esa persona al firmar ese papel diciendo que no, cometieron perjurio y aún así que inmigración les otorgó la ciudadanía, pueden ser lo que se llama denaturalizados. O sea, increíble. En cualquier momento de su vida, inmigración pudiera venir y llevarlos a Corte Federal y quitarle la ciudadanía. ¿Te puedes imaginar, después de pelear tanto en tu vida, cometer ese error únicamente para vivir el resto de tu vida pensando que en cualquier momento inmigración te va a agarrar? Esa es una situación terrible, abogada, pero usted como abogada de la persona, ¿qué le recomienda en esa situación? Primeramente se trata de extender el tiempo necesario para tratar de lidiar con el problema penal, y asumiendo que el problema penal es aliviado, se va al juramento con una copia certificada demostrando de que ya todo está bien y la persona es elegible para jurar. Normalmente en ese tipo de situación yo voy con mi cliente, le entregamos los documentos necesarios, explicamos por qué bajo la ley esto no es un impedimento y la persona puede jurar de todas maneras. Algunas veces el cargo penal toma más tiempo y lo que se tiene que hacer es informar a inmigración de que la persona fue arrestada y por lo tanto llevar copias de los papeles del arresto, y normalmente lo que inmigración va a hacer es cancelar la cita de juramento. De nuevo, asumiendo que el arresto es de algo el cual pueda tener impacto
en la habilidad de la persona a jurar. Entonces, por ejemplo, si a ti te arrestan porque tenías la licencia vencida, o te arrestan porque tú tenías un ticket pendiente que no sabías si no lo habías pagado y te arrestaron porque había una orden de arresto. Pero tú puedes llegar al juramento comprobando que ya pagaste todo eso. Ese es el tipo de cosas que probablemente no va a impedir que tú continúes con tu juramento. Abogada, ¿qué pasa si tiene un DUI? Lo arrestan por un DUI. Entonces, esta es una también muy buena pregunta, Gina, porque los DUIs no son automáticamente una barra contra de obtener la naturalización, pero es un factor sumamente negativo. Y ahí la persona, asumiendo que tiene arresto y que ya el caso fue cerrado, ¿verdad? Y la persona fue encontrada culpable por DUI, va a ser a completa discreción de inmigración si se lo quiere o no se lo quiere dar. En mi experiencia, Gina, cuando la persona tiene un arresto de DUI, así sea justo antes de la entrevista o justo antes del juramento, en mi experiencia lo que hace inmigración es que cancela la entrevista y no permite la naturalización. Puede algunas veces hasta tener que esperar 5 años, porque tú necesitas generalmente para naturalizar, tú necesitas demostrar 5 años de buen carácter moral. Abogada, qué bueno que menciona esto porque me imagino que hay personas que están en este proceso en este momento. Estamos en los días festivos y hay que recordarles que tienen que cuidarse. Sí, esto es un mensaje muy importante en estos días, particularmente, Gina, sí, porque estamos en festividades, ¿verdad? Y el manejar bajo las condiciones de lo que el gobierno llama borracho. No puedo decir que yo estoy plenamente de acuerdo con el estándar que ellos tienen, pero no importa porque la ley existe y hasta que la ley se cambie se tiene, y nunca se va a cambiar, pero se tiene que seguir. Entonces sí, es verdad, quizás es una tontería que una persona sea arrestada si no está manejando mal y si no consumió mucho alcohol, pero no importa que sea injusto o que sea justo o que te parezca bien o no te parezca bien, es la ley, ha sido la ley y es básicamente lo que tenemos que obedecer, al menos de que haya un cambio de ley. Totalmente, y hay que respetar la ley, no hay más. Abogada, en una entrevista donde la persona tiene una cita pero no puede llegar, ¿qué se puede hacer? Bueno, afortunadamente estas notificaciones de cita en la parte de abajo de la hoja de la cita tiene una cajita que tú puedes llenar y mandárselo a ellos para que te den otra cita si tú no puedes llegar. Se recomienda que antes de la cita se envíe esa carta, manteniendo siempre copia, explicando que en esa fecha no puedes ir y que sí te pueden dar otra. Ahora, te voy a decir, es triste porque cuando tú quitas a un caso del camino normal, termina tratándose mucho más tiempo que los demás casos. Claro. ¿Y cuánto tiempo toma para que le den una decisión a la persona? ¿Y qué pasa si no pasa el examen? Bueno, si no pasa el examen bajo una aplicación de ciudadanía, le dan dos citas. Puedes tener un máximo de 2 citas para tratar de pasar el examen. Entonces, si la persona va la primera vez y no pasó el examen, vamos a decir que le hicieron 10 preguntas del gobierno, nada más supo contestar 5 bien, tienes que contestar 6 bien. El oficial termina la entrevista, cierra la entrevista y te notifica que te va a llamar probablemente 2 o 3 meses a que tú vuelvas a tener un segundo chance de pasar la entrevista. Y entonces, si la segunda vez que tú vas, tú pasas el examen, chévere. Si no, pues se te acabó el turno y tú vas a tener que volver a aplicar. Si no pasa el examen, ahí mismo le dice, no pasaste el examen, tú tienes 2 chances, este es tu primero, te vamos a llamar a tu segundo. Si el segundo chance todavía no pasa, le mandan una decisión por correo diciendo, lo siento mucho, no podemos naturalizarte, no pasaste el examen, vas a tener que volver a aplicar de nuevo. Ok, muy bien. Y para la entrevista, ¿cuánto tiempo después van a recibir la decisión? Ya que se hizo todo, que sí pasó y todo. Ok, bueno, es un asunto de suerte. Yo he tenido muchos clientes quienes, si tuvimos la entrevista antes de las 12 del mediodía, justo después de la entrevista, le preguntaron, ¿tú quieres regresar esta tarde a jurar? Y el mismo día, ¿o quieres regresar en 1 hora a jurar? No siempre es así. Eso es cuando inmigración tiene el espacio, el tiempo, etcétera.
La decisión normalmente en menos de 90 días es recibida, normalmente. Entonces, cuando uno recibe esa decisión, o es una negación donde te explican por qué te están negando y te están dando a ti cuáles son los próximos pasos, o es la cita para el juramento, lo cual es el equivalente a tu aprobación. Y entonces, ¿qué puede esperar una persona cuando va al juramento, abogada? Entonces uno va al juramento y le dan instrucciones, tienes que traer tu pasaporte, tu acta, tu tarjeta de residencia, y la persona llega, se registra, le hacen esperar en línea, los entran a un cuarto, hacen una pequeña ceremonia y después le dan su certificado de ciudadanía. Ahora, esto es sumamente importante. No se debe salir del cuarto de juramento sin primero chequear el certificado de la naturalización completamente. Okay. Asegurar que si eres mujer, pusieron mujer, si eres hombre, pusieron hombre. Si naciste en el 59, que dice 59. Si tu nombre es con una A y no con una E, que está escrito correcto. Porque si tú sales de ahí y te llevas tu certificado y está en error, no hay problema, te lo van a corregir, pero vas a tener que pagar como $1,000. Ay, Dios mío, ¿por qué, abogada? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el reemplazo de un certificado de ciudadanía cuesta eso. Y esto es lo que le digo yo a las personas siempre están juzgando inmigración en la misma regla que se juzgan las cosas normales. Para aplicar para la naturalización son $725. ¿Qué lo que era esa? Si tú tienes un niño americano quien derivó por la ciudadanía de pequeño, para sacarle el certificado de ciudadanía cuesta más de $1,000. Sí. Es increíble, increíble. Pero esos son los costos de esas aplicaciones. Y entonces, el venir a mi oficina 4 o 5 meses después de que tú juraste, porque te das cuenta que escribieron tu nombre mal o te pusieron que naciste en el 50 en vez del 60, te cuesta dinero. Y tú lo que puedes hacer entonces en vez es no irte del edificio de inmigración, mirar tu certificado muy cuidadosamente, porque mientras tú estás ahí, la persona quien te dio el certificado se la puede regresar y se lo pueden corregir ahí mismo. Muy bien, y bueno, al final es responsabilidad de uno y qué bueno que menciona esto porque para eso uno contrata a un abogado para que le diga qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer, ¿verdad? Abogada, se nos termina el tiempo, ¿algo más que quiera agregar? Sí, tú sabes, muchas personas me preguntan después de que les hago ciudadanos, oye, me arrestaron, ¿qué puedo hacer? Ya ese no es problema mío. Exacto, no es de inmigración. Y me refiero a un abogado penal. ¿Por qué? Porque ya después de tú ser ciudadano, si tú tienes un problema penal, eso es una cosa que tú tienes que lidiar con las autoridades penales. Inmigración no tiene nada que ver con eso. Así Inmigración es. no tiene poder para deportar a una persona que es ciudadana, aún así la persona tenga un problema penal muy grande. Entonces, una vez que eres ciudadana americana, inmigración no te toca, no tiene jurisdicción sobre ti, así que si eres arrestado después de haberte jurado como ciudadano y tener tu certificado de ciudadanía, el abogado que tú necesitas es un abogado penal y no un abogado migratorio. Eso es muy bueno, abogada. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nuevamente su información, abogada, para las personas que quieran hacer una cita con usted. Con gusto, es el 678-956-8600, 678-956-8600. Mi página web es www.hablandoconcarolina.com y por supuesto mi oficina todavía está en el mismo edificio 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana. La diferencia es que no tienes que subir 2 elevadores a llegar al piso 8, ahora puedes simplemente llegar al piso número 5. Fantástico, abogada. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Chao.